Hola, ¿cómo les va? Bueno, ahí la vi a Natalia recién. Ahí los voy admitiendo. Hola, Marina. Hola, Bueno, profe, buenas noches. ¿cómo andan? Gusto de verlas. Em, bueno, les cuento que estoy corrigiendo los TP con muchísimo gusto, por supuesto. Hubiera querido ya tenerlos a todos listos. Me están faltando 30. Arranqué con 100 casi y me están faltando 30. Eh, no me acuerdo si el tuyo, Marina, que te veo ya está corregido, o el tuyo, Natalia, ¿sí? Bueno, les ha ido Sí, bien, sí, seguro. Natalia, me acuerdo que sí, que le ha ido bien. Empiezan a aparecer algunos alumnos que tienen 100. Es una cosa bastante impresionante. Eh, bueno, me comprometo que para mañana temprano voy a ver a ver, voy a tratar de al mediodía de mañana tener ya corregidos todos los TP, así ya todos tienen sus notas. Lo que pasa es que a mí me gusta hacerles una devolución eh, larga a cada uno. Bueno, ustedes lo han visto, por supuesto, ¿no? Eh, Básicamente, yo después les mando mañana una devolución un poco genérica, pero seguro que ya los que han visto, como Marina o Natalia, su TP, han visto que les hago, bueno, salvo que sea un 100 que les pongo felicitaciones y no les hago ninguna devolución, por supuesto. Eh, es muy importante que hoy empecemos con el módulo 3 porque ya pasó el TP2, ya lo dejamos atrás, hemos hecho lo mejor que hemos podido, algunos se han sacado un 100, otros habrán sacado quizás algo menos, pero lo importante es seguir el aprendizaje. Siempre la nota es un gustito, un aliciente, pero como le decía hoy a Miguel, uno de mis estudiantes, lo más importante de todo en realidad es que ustedes tengan un aprendizaje significativo eh, y que vayan creciendo como futuras y futuros abogados, ¿no? Eso es lo más importante, porque todos por ahí nos podemos equivocar en algún punto pago del TP y no nos sacamos un 100, nos sacamos un 70, un 80, pero lo más importante es eso otro, ¿no? Haber hecho todo lo posible por ir mejorando y creciendo. Antes que nada, si todos tienen ahí su compendio, les quiero destacar que ahora en el módulo 3 vamos a trabajar todo lo que son derechos y también las garantías, ¿no? Y en el compendio empieza con el capítulo 6, que es la página 63, que dice Sistema de Derechos, y llega hasta la página 231. 231. ¿Cuántas páginas son? Como 200 páginas más o menos, o un poco menos, 170 páginas. Yo siempre les digo, tomen nota del valor acumulativo del pequeño esfuerzo diario, porque si ustedes leen 10 páginas todos los días, en 17 días van a haber leído esas 170 páginas que corresponden al módulo 3. Y saben que les subrayo esto que les quiero decir, porque nosotros nos hemos inventado entre nosotros este espacio, ¿no? Este espacio que no está para los alumnos a distancia, que lo hacemos una horita cada semana para despejar dudas. Pero aún con este espacio, yo tengo apenas 4 semanas con ustedes. Entonces tenemos que hacer una elección didáctica que tiene que ver con decir, bueno, no vamos a ver todos los puntos del módulo 3. La idea del alumno a distancia es que sea un gran responsable de su propia construcción de contenido, ¿no? De aprendizaje. Yo estoy para darles una mano y para ayudarlos en esto, pero quiero subrayarles esto. Lo que vamos a alcanzar a ver en estas 4 clases semanales y que después vamos a dedicar un día para analizar las preguntas del TP3, así les va bien, les va súper bien en el TP3, es
una parte, y una parte pequeña de lo que es el módulo 3, que para colmo de males, porque hoy se ve que estoy medio pesimista, ustedes no van a volver a ver derecho constitucional nunca. Se van a recibir de abogados y no hay un derecho constitucional 2 o es esto, digamos. Por eso es tan importante que ustedes arranquen sus estudios. A ver, espérense que la voy a admitir acá a Mariela. Ahí está. Que arranquen sus estudios con una formación lo más sólida que se pueda, digamos, ¿no? Y eso depende en buena medida de ustedes, de esa lectura básica del compendio y de la Constitución Nacional, ¿no? Eh, por supuesto que después a mí me toca estar en las defensas orales, que es un gusto realmente acompañar a los chicos que se van recibiendo en la defensa oral, el último momento. Y yo siempre les digo que en buena medida, cuando se reciben de abogados, es el momento en que empiezan a estudiar, empiezan a aprender a ser abogados, ¿no? Así que no dejen de estudiar el derecho constitucional, que yo lo amo tanto, que ustedes ya ven que a mí me gusta tanto, ¿no? Eh, entonces, sabiendo cuáles son los temas, porque el módulo 3 es toda la parte dogmática. Ustedes se acuerdan que dijimos que la Constitución Nacional tiene dos partes. La parte dogmática, que son los derechos, el sistema de garantías, y la parte orgánica. Orgánica significa cómo funcionan entre sí esos tres poderes, los famosos tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, que a veces trabajan coordinadamente, pero a veces parece que se agarraran a piñas y se pelean entre ellos. Yo el otro día hablando con un colega le decía, che, parece que cada vez que nombramos un vocal de la Corte Suprema es una guerra civil, es una cosa pero increíble. Lo importante es que ahora podamos hacer el estudio lo más concienzudo posible de este módulo 3, pero dejándoles el grueso del peso a ustedes, ¿no? Hay tres temas que yo quisiera desarrollar en los próximos días que vamos a tener, y vamos a empezar hoy. Uno que va a ser el último de todos es lo relacionado con el derecho de propiedad que está en el artículo 17 de la Constitución Nacional y la expropiación, el instituto de la expropiación. Que valga el comentario, ustedes deben hacer un foro que didácticamente es obligatorio hacerlo, el foro 3. Lo tienen presente, ¿no es cierto? A la hora de hacer el TP3, tienen que hacer el foro 3, que yo no lo corrijo, pero lo veo a veces cuando tengo alguna duda con la nota. Tanto en el TP1 tienen que completar el foro 1, como en el TP3, que viene acá, de acá 3, 4 semanas, tienen que completar el foro 3. Ese es un tema, las preguntas propiamente, porque de todos los derechos que tiene la parte dogmática, el TP3 elige un derecho, que es el derecho de propiedad, y específicamente les hace consultas sobre limitaciones al derecho de propiedad. Por eso va a ser con el tema expropiación, que lo vamos a dejar un poco para el final. El segundo tema, que es un tema muy lindo, porque esto se va poniendo cada vez más lindo y más complejo, es el tema del poder de policía. Y lo pueden anotar por ahí. Yo les voy a mandar después algunos videos que yo grabé para mis alumnos de años anteriores, pero por ahí a ustedes les siguen siendo útiles, ¿no? El poder de policía es básicamente la potestad, el derecho que tiene el Estado de limitar los derechos constitucionales. No tiene nada que ver con la policía, aunque le suene poder de policía, debe ser estos que andan de azul. No, no, no tiene nada que ver con la policía. El poder de policía es la facultad que tiene el Estado de a, hacer, provocar limitaciones razonables
a los derechos constitucionales, porque es como que venimos con nuestra materia aprendiendo lo buenísimo que está ser ciudadano de un Estado de derecho. Y estamos enumerando todos los derechos que tenemos, a la salud, a trabajar, a ejercer un oficio lícito, casarse con la persona que quieran, a tener el estilo de vida que deseen, como dice el artículo 19, a que nadie les quite su propiedad, como dice el artículo 17 de la propiedad privada, o a que nadie los meta presos sin un juicio previo, ni que les implique penas crueles, inhumanas o degradantes. Hasta ahora viene todo bien. Pero vamos a ver en este módulo 3 el poder de policía. Es decir, la cosa se complica, porque yo tengo mi derecho de propiedad, pero miren, si el Estado tiene que ensanchar la calle de mi casa para hacer un bulevar, una avenida, o tiene que hacer una represa hidroeléctrica y va a quedar todo inundado, un valle donde hay unos cuantos propietarios con sus casas, y el derecho de propiedad, ¿dónde quedó? Por cierto, sobre eso, a veces me ha llegado no sé, en Facebook o por ahí, fotos que dicen, esto pasó en China. En China se ve una autopista monstruosa con 4 carriles de cada lado y una casita en el medio de la autopista. Y dice, esta persona no quiso vender su casa. Bueno, les digo desde ya, eso es un disparate. Eso simplemente no existe, digamos. Tómenlo como una broma, digamos, ¿no? Eh, Porque básicamente la limitación de nuestros derechos constitucionales a través del poder de policía, una de las formas de ejemplos que vamos a ver más claramente y más detalladamente por una elección didáctica es la expropiación. Y sencillamente, si el Estado necesita quitarme mi casa, mi inmueble, bueno, eso va a ocurrir, digamos, ¿no? Em, La tercera cosa que yo quiero que veamos en estos ratitos que tenemos son las garantías. Ustedes ya saben del módulo 1 qué significa la palabra garantías. Eh, a ver, ¿quién se anima a darme una definición de garantía? ¿Qué era una garantía, che? Mientras tanto, voy a admitir acá que tengo, ahí está, los voy admitiendo que estaban en la sala de espera. Si ustedes ven a gente en la sala de espera, me avisan, así les voy dando a aceptar. ¿Qué sería una garantía? Nos preguntábamos recién. Dijimos en el módulo 1, declaraciones de derechos y garantías. ¿Pero qué es esta palabrita, garantías? A ver, mientras yo me tomo mi mate cocido, ustedes piensen y díganme, ¿qué es una garantía? No Lo importa si que, es... buenas noches. Sí, Yo no sé si voy a decir la definición justa, pero a mí me suena, o creo que garantía es una forma de protección. Es, perfecto, era, Mariana, ujú. perfecto, bien. Una cosa es el derecho y otra cosa es la garantía, que va a ser el mecanismo jurídico que vamos a utilizar para defender ese derecho. Perfecto, Mariana. Yo siempre les digo, no hay ningún problema si quieren tener apagada la cámara, porque básicamente, escúchame, cada uno está en su casa. Pero fíjense qué aburrido que es si yo también apago mi cámara. Se escucha como una voz ahí en off y bueno, es bastante más aburrido que con la cámara prendida. Así que yo desde ya le agradezco a Natalia, a Marina y a Mariana y los insto a los demás a que prendan su cámara, pero el que está puntualmente trabajando o no le funciona la cámara, tampoco hay ningún problema. Em, a mí me pasa que me cuesta un poco esto y generalmente es como que me hago en la cabeza con que los únicos que están conmigo son Mariana, Marina y Natalia. Y es como que a los otros, es como veo uno, es como que me abstraigo, no interactúo con los otros. Pero bueno, cada uno hace lo que puede, no se preocupen. Che, acá tengo que admitir, ahí está.
Vamos a empezar con esto de las garantías, que también definió Mariana recién. Después que ustedes lo profundizan, yo les doy apenas los grandes trazos. Ustedes van a ver básicamente tres garantías que lo pueden anotar, porque una es el recurso de amparo, que seguro que lo han escuchado nombrar, la otra es el habeas corpus y la otra es el habeas data. Vamos a empezar por el más antiguo de todos, que existe desde la época de los romanos, el habeas corpus. Justamente es una palabra o una frasecita en latín, que yo no sé latín, pero creo que más o menos la traducción era mostrar el cuerpo. Es decir, cuando alguien estaba preso, ilegalmente preso, la familia decía, che, escúchame, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hermano? Y se presentaba un habeas corpus, que era una solicitud al rey, al gobernador, de mostrar el cuerpo. Mostrar el cuerpo. Es como que el gobernador decía, está procesado, está en un calabozo, está bien, ya lo vamos a soltar si es inocente. Pero la familia decía, no te creo, no te creo. Así que mostrame el cuerpo. Eso significaba el habeas corpus. Entonces, el rey decía, bueno, a ver, tráiganlo. Y le mostraba, mira, acá está, hola, qué sé yo, lo saludaban, el habeas corpus. Mostrar el cuerpo. Ustedes habrán leído quizás que en la lamentable época del año 1976 y años siguientes con el proceso militar, cuando simplemente grupos parapoliciales del Estado hacían desaparecer a una persona que era un opositor político o un terrorista y nunca entregaban el cuerpo a su familia, y el Estado decía, no, ni idea, no sé dónde está esta persona, se presentaban habeas corpus, cientos de habeas corpus, que no eran respondidos casi nunca, ¿verdad? Entonces, el habeas corpus es la primera garantía. ¿Sobre qué derecho? Sobre el de la libertad de desplazamiento. Porque Mariana, Marina, Natalia y yo, los cuatro, tenemos libertad de desplazamiento. Yo soy dentro de las fronteras argentinas. Es un tema salir, necesitamos permisos, los pasaportes, pero justamente dentro de nuestro país tenemos libertad de desplazamiento. No tengo que pedir autorización al magistrado para irme de viaje a Salta y pasar 3 días con mi esposa ahí, no sé. No tengo necesidad de ningún permiso especial. Libertad de desplazamiento, habeas corpus, la garantía más antigua de todas. Ustedes lo van a leer ahí en Germán Vidar Campos, además de que lo pueden leer, a ver, creo que es el artículo 43, el nuevo artículo 43, después ustedes lo buscan. El nuevo artículo 43 lo deja explícito. Una de las formas más utilizadas del habeas corpus es el habeas corpus correctivo, que, a ver, los que se van a dedicar al derecho penal y van a tener a su cliente preso en la cárcel y de pronto, les estoy poniendo un ejemplo pago, pero que existe. Su cliente tiene un problemón con una muela y para jorobarlo no le dan asistencia médica, el cliente de ustedes va a hablar con ustedes y ustedes van a presentar un habeas corpus correctivo alegando que se le han agravado ilegalmente las condiciones de detención, no dándole asistencia médica básica. Che, que alguna vez tuvo un problema con un diente, sabe que es una cosa pero insoportable, que es un dolorón bárbaro, y va al dentista y capaz que clic, te saca la muela a lo bruto o te soluciona la carie esa, pero es un dolor. Entonces, eso es una. Con el tema del hacinamiento de las cárceles se han presentado actualmente numerosos habeas corpus correctivos porque se dice, escúchame, se me están agravando mis condiciones de detención. No es lo mismo estar en una celda, dos presos, dos internos,
con sus reglas, que estar en una habitación de 3 por 2, 8 internos, porque están saturadas las cárceles, porque no es lo mismo, ¿verdad? Ni les cuento el problema de que los procesados, es decir, los que no tienen sentencia todavía, no son penados, de pronto los alojan en las comisarías. Y esas alcaldías de la comisaría están diseñadas para tenerlo a este otro tras las rejas por unas horas. Hasta tanto lo llevan ante el fiscal, tiene su indagatoria y después lo mandan al instituto para procesados o para penados cuando termine el juicio, ¿verdad? Pero las alcaldías están diseñadas en las comisarías por unas horas. Por lo tanto, no tienen baño, no tienen ducha, no hay servicio de comida. Es muy interesante porque eso no se conoce, pero en muchos casos, cuando el preso en la alcaldía de pronto va a estar 4 o 5 días porque el sistema se ha enlentecido en su velocidad, porque eso está diseñado para estar unas horas. De pronto está varios días. En muchos casos son los propios policías, cuando no hay parientes que le traigan una vianda, que le traigan ropa limpia, son los propios policías los que entre ellos hacen una polla y le compran un par de sándwich al pobre preso porque no está previsto. ¿Me comprenden lo que quiero decir? Entonces, ustedes después lo van a ver en detalle, no me quiero extender, pero el habeas corpus, libertad de desplazamiento, pero también el habeas corpus para el agravamiento ilegal de las condiciones de detención. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Profe, perdón. Bien. Sí. Usted dijo que ese era el habeas corpus correctivo. Sí, exacto. ¿Cómo anda, Fernanda? Bien, profe, bien. Es así. Sí. De todas maneras, ustedes después lo van a poder leer al detalle, bueno, cuando lean todas estas páginas del compendio, ¿no? Lo importante es que ustedes vayan teniendo una idea de esto. La última garantía, para mí es bastante pava, pero es importante también. La última que hemos incorporado se llama habeas data. Quiero dejar para el final el amparo, que me parece a mí que es la más importante. El habeas data. ¿De qué se trata el habeas data? A ver, ¿quién se anima a decirme una idea de qué se trata el habeas data? Creo que tiene que ver con la información de las personas, ¿no? Con cuidar nuestra información, lo que queremos, o sea, los registros que hay en las bases de datos, algo así. Em, Impecable, Fernanda. bueno, por ahí. Perfecto, es eso. Fíjense que hay dos situaciones. Una es información errónea en bases de datos que otras personas pueden acceder sobre mí, Rodolfo Lemos, o sobre Fernanda o Marina. Es decir, bases de datos accesibles al público en general. El ejemplo clásico es el Veraz o el Seven, que uno pagando unos pesos te dice si aquel otro viene pagando bien sus créditos, sus tarjetas de crédito. Yo en mi actividad hago administración de propiedades y urbanas, y lo primero que hago cuando tengo un candidato a inquilino, un candidato a locatario, es con el número de DNI, pagando unos poquitos pesos, le saco el informe del Veraz o del Seven, que dice si este otro viene pagando bien su tarjeta de crédito o si tiene embargos por todos lados. Y si tiene embargos por todos lados, ¿ustedes le alquilarían un departamento? Y no. No, ¿verdad? Pero fíjense qué interesante. Si la información es errónea, si la información es falsa, porque hay un error ahí en esa base de datos, aquel otro va a decir, che, ¿qué pasa que nadie me quiere alquilar un departamento? Yo tengo un buen recibo de sueldo, tengo antigüedad, y todos me dicen, no, 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 no.
se pone a investigar y se da cuenta de que está mal cargado su nombre y le han puesto ahí que debe no sé qué, en el Veraz, en el Seven, registro de, diríamos, de crédito, porque no es un registro de incumplidores, es de crédito. Si vos tenés una buena o una mala reputación crediticia, digamos, ¿no? Y acceso al público, eso, acceso poniendo unos pesos, te dan ese informe. Entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Dice, pero escúchame, esto me está causando un perjuicio bárbaro, injusto además, injustificado, porque yo estoy necesitando alquilarme un departamento de 2 dormitorios, porque se me vence el otro contrato y nadie me quiere alquilar. Entonces va privadamente, primero le va a decir al Veraz que corrija ese error. Y si estos no le dan bolilla, que es lo que suele pasar, va a interponer un habeas data ante la justicia y va a ser el juez el que le va a ordenar a esas bases de datos que son enormes, empresas privadas gigantescas, el Veraz, el Seven, que corrija estos datos que están mal cargados. ¿Me comprenden hasta acá? Sí, ¿no es cierto? Hay una segunda variante del habeas data, que es que yo quiero que eliminen datos verdaderos. ¿Por qué puede ser que yo quiera que una base de datos elimine datos verdaderos sobre mí? Porque es entendible. Hay un dato erróneo. Dice que yo debo plata cuando yo no debo plata. Pero si los datos que dice la base de datos son verdaderos, ¿por qué podría yo tener un interés en que los eliminen? A ver, ¿qué les parece? El dato dice Rodolfo usa lentes. No, dice Rodolfo, no, yo no quiero que esté el dato ese. ¿Tiene sentido? Y No, puede ser ¿verdad? que los datos sean falsos. Hola, Cristian, ¿cómo andás? ¿Cómo le va? No, si fueran falsos estaríamos en la primera hipótesis, la que dimos Entonces, antes. hola, Pero, buenas ¿por qué? noches. ¿Son los Hola, datos considerados discriminatorios? bien, Persecución Candela, política. Persecución bien, política. excelente. Los datos, me encanta que se van prendiendo las lucecitas en mi pantalla y ahora las veo. Excelente. Entonces ya tienen un pequeño, lo tienen que leer y ampliar ustedes después, pero ya van teniendo una idea. El habeas data para datos falsos. A mí me perjudica que digan que soy un deudor moroso si yo tengo todas mis cuentas al día. El dato es falso. Pero si la base de datos dice que yo soy judío, o que soy negro, o que soy homosexual, o que soy heterosexual, o que soy católico, o que soy musulmán, o que soy, no sé, hay muchísimo, o que soy peronista, comunista, radical, socialista. A esos datos que son verdaderos, porque es verdad que aquel otro es judío, negro o católico. Los datos son religión, filiación política, orientación sexual. Todos esos datos, aun siendo verdaderos, se llaman datos sensibles. Datos sensibles. Y yo puedo pedir que no quiero que estén ahí esos datos. ¿Me comprenden? Porque son datos sensibles. ¿Son verdad? Sí, pero yo no quiero que figuren allí esos datos, porque puedo ser discriminado por ese motivo. Entonces, si el Veraz, no es así esto, pero si el Veraz o el Seven dijera que además yo soy negro, judío, comunista y gay, se me ocurren todas las categorías que se les pueden ocurrir, que son categorías sensibles, podría ocurrir que algún locador de departamentos no me quiera alquilar, solamente basándose en que soy peronista o comunista, o me comprenden. Hay otros datos, miren, me estoy metiendo ya, yo no les quiero hacer mucha profundización, porque esto es nivel primer año, pero hay otros datos sobre los que hay una discusión abierta.
datos verdaderos, sensibles, pero que hay una discusión abierta. No sé si han oído hablar del registro de violadores o de abusadores de niños. Son personas que en algún momento han cometido un delito penal de ese tipo, que ya pagaron su pena, están libres, pero hay un movimiento a favor de que haya un listado, porque yo quiero saber si mi vecino de al lado ha sido en algún momento condenado por ese tipo de delitos. Y hay una discusión, son categorías que no están, pero han escuchado seguramente hablar de esa clase de discusiones, ¿no? No, bueno, ¿por qué? Porque hay mucha gente que dice, no, mira, yo quiero saber si en mi edificio de departamentos, el que vive al lado, yo tengo 3 hijos chiquitos, el que vive al lado, ok, fue condenado, ya cumplió sus 15 años de prisión por eso, pero yo quiero tener el dato público, Es más, en dato muchos público. trabajos te piden el certificado para entrar de que no cometiste ningún delito sexual. Bueno, incluso más, en muchos trabajos se pide digamos, libre de antecedentes de ningún tipo de delitos. Es decir, incluso contra la propiedad, contra el que sea, para entrar a trabajar a tribunales, pero ahí también les cuento que yo he leído fallos, porque son categorías que están en discusión, fallos que dicen, mira, la persona, me acuerdo de este fallo, se me va el tiempo, me vuelvo loco, pero por ahí les amplío. El fallo era un expresidiario que a través del programa de reinserción laboral para presidiarios con buena conducta, es decir, esta persona estuvo preso, el Estado tiene programas tipo pasantía que los ponen a cortar el pasto en una plaza, no sé, y les pagan unos pocos pesos para que se reinserten, ¿no? Han tenido buena conducta, han pagado ya su deuda con la sociedad. Y esta persona, a raíz de que se abrió concurso para ser empleado del Estado, y tenía uno de los antecedentes útiles, era haber prestado, creo que eran 3 años de servicios como pasante, que era casi un voluntariado, limpiando la plaza, cortando la plaza, se presenta para tener un empleo estatal, empleo que era relacionado así, con tareas de mantenimiento. Y lo ganó, porque el juez entendió que era una discriminación que para el tipo de cargo, porque no era que iba a trabajar en el Ministerio de Economía manejando dinero, él que había sido un delincuente contra la propiedad, un estafador. No, era otra cosa, supongamos, lesiones en una riña, eh, por poner un ejemplo. Y la tarea que iba a desempeñar era cortar el pasto en una plaza. Entonces, en cierto punto, lo que se discutió fue la constitucionalidad o no de ese pedido de informes que es de cajón. El Estado, cuando te va a nombrar en un puesto público, te dice, tráeme tu certificado de antecedentes penales limpio. ¿Me comprenden las discusiones? Que son discusiones complicadas. Por eso, por ahí, no sé, en alguna clase anterior yo les decía, hay temas que son pavos. Si yo les pregunto, ¿cuáles son las causales de intervención federal que trae el artículo 6? Me vuelvo loco si no me la contesta, porque es agarrar el código, la Constitución y ya no sé, anotar. Pero estos otros temas requieren un estudio, una profundización, incluso con todo el estudio y toda la profundización, hay 2 bibliotecas. ¿Me entienden? ¿Me siguen hasta acá? Son los temas complicados. Y los temas complicados son los que nos llegan a los estudios jurídicos, realmente, no las tonteras. Son los temas difíciles, son los que llegan después al Tribunal Superior de Justicia o a la Corte Suprema, porque se han discutido en todas las instancias y son temas complicados. Si yo les digo que para un puesto estatal de maestra jardinera voy a pedir el certificado de que no hubo violencia ni abuso sobre niños pequeños,
¿Le suena razonable? Sí, maestra Sí, jardinera. Pero en otros puestos, no. Y empieza a ser hasta peligroso a una persona que de pronto ha estado 7 años preso, excelente conducta, ha terminado su secundario en la cárcel, nunca tuvo ningún incidente, sale y de pronto le cerramos de por vida todas las puertas. Y medio que es complicado, ¿no? Porque habíamos quedado en el Código Penal, que qué sé yo, eran 6 años, 8 años, pero parece que hubiera una pena tácita que se extiende de por vida. Le podríamos llamar deuda impagable. ¿Me comprenden? Yo quiero que ustedes vean 24 millones de colores. Eso es lo importante de un buen abogado, que no se quede con blanco, negro. O qué dice el artículo 6 de, no sé, qué es eso. Eso. Entonces, resumiendo, el habeas data para datos falsos, ese es el más fácil. El otro para datos verdaderos, pero sensibles. En el caso que les dije, el Estado ya lo había admitido en esa pasantía. Entonces, era más fácil plantear, che, escúchame, lo tuviste 3 años en una pasantía pagándole 2 mangos como barredora ahí en la plaza, y ahora cuando este se postula para el puesto de empleado, le salís con, no, no, ¿me entienden? Había una inconsistencia ahí, digamos. Vamos a la tercera garantía, que es la más importante. La tercera garantía es el recurso de amparo o el amparo a secas, que es una garantía para todos los derechos que no estén protegidos por el habeas corpus y el habeas data. Fíjense que la forma de definirlo es como si fuese una bolsa gigante así, donde tiramos todo lo que no va en estos dos paquetitos. Todo lo que no va en habeas data y en habeas corpus, se lo tiramos al amparo. ¿Se dan cuenta? Seguro que ustedes han escuchado, presentó un recurso de amparo. Es muy importante que ustedes sepan, primero, ahora está nombrado ahí en el artículo 43, desde 1994, pero el amparo es de creación jurisprudencial. Para el año 1957, un empresario sufre la toma de su fábrica. La toma de su fábrica, le toman la fábrica los empleados, y primero plantea un desalojo. Le dice, escúchame, es mi propiedad, me han tomado, vamos a un desalojo. No, le dice, este es el derecho de huelga. ¿Cómo va? Y entonces no había un remedio, él plantea un amparo, porque él dice, yo tengo derecho a mi propiedad, tengo derecho a seguir trabajando con mi fábrica, ¿sí? El caso llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema crea lo que hasta hoy conocemos como recurso de amparo, diciendo que en la medida en que esto no está protegido ni por el habeas corpus, el habeas data ni existía, por el habeas corpus, vamos a crear esto. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones del amparo? La primera y la más importante de todas es que no hay otra vía jurídica prevista más expedita, más rápida para solucionar un problema que es un problema que va a generar un mal inminente, digamos, ¿no? Si yo lo dejo seguir a esto, no puedo estar esperando. eh, entonces, porque en el caso del empresario, si él no conseguía trabajar y vender la producción de lo que trabaja, iba a tener que presentar la quiebra. O sea, era un problema verdaderamente importante, digamos, ¿no? Entonces, las condiciones, yo les estoy haciendo, una caricatura troncal, pero aunque sea para que tengan una idea. Las características o los requisitos más elementales del amparo son vía expedita, es decir, la necesidad de urgencia. Tengo urgencia acá y no encuentro otra vía ante una urgencia que me va a generar un daño irreversible. Si no lo atiendo, no encuentro otra vía a la que acudir. La otra es una frase en latín. Fumus
bonis iuris. ¿Qué quiere decir esto del fumus bonis iuris? Este profe que no se le entiende cuando habla en español y ahora menos se le va a entender si habla en latín. Ya, es de loco esto. Fumus, humo, humo, olor. Bonis, buen. Iuris, humo, olor a buen derecho. Olor a buen derecho, porque el juez no abre a prueba. No abre a prueba, ¿se imaginan la locura? Va a presentarse el amparista y como no hay tiempo de abrir a prueba, a ver, tráigame las pruebas y las analizamos una por una durante un año y medio. No, en el amparo es todo así, todo muy rápido. El juez se la juega. Tiene que haber olor a buen derecho en lo que está planteando este otro. Yo les pongo un caso que lo vi acá en Córdoba. En Villa Allende, ¿hay de Córdoba acá? A ver, ¿hay alguien de Córdoba capital? Bueno, Candela, Candela, ¿sabe dónde está Villa Allende? Sí. Y San Sí, sí. Alfonso, que hay unos árboles añosos ahí en San Alfonso, que es un barrio de Villa Allende. De pronto viene la municipalidad a cortar árboles, Candela. Árboles que tienen 200 años. Se presentó un amparo por los vecinos con olor a buen derecho, porque no se abre a prueba. Y si el juez hoy mismo no da la orden de dejen de podar esos árboles, de acá a 6 meses, cuando hagan todo el estudio del asunto, no quedó ningún árbol, porque la MUNI los está podando. Che, ese es un fallo bastante pavote, porque imagínate que... Pero así funciona el amparo y ese es el sentido, porque no puedo esperar. Escuchame, están aquellos otros con la motosierra de Milei, cortando árboles que tienen 200 años. Y tiene el derecho la municipalidad, escúchame, yo tengo derecho a podar el arbolado público, pero estos otros dicen, escúchame, vas a hacer un daño irreversible. Esto no es propiedad de Villa Allende solo, es de todos los cordobeses. Se frenó. Así fue. El mismo día que se presentó el amparo, el juez emitió la orden y la municipalidad la acató. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Ahora bien, ¿cuál es el punto flojo del amparo? ¿Se presentan pruebas? No. No. Por lo tanto, el amparo es una medida provisoria. Lo pegamos con plasticola, lo pegamos ahí en la pared con una chinche. Es provisorio. Significa que la medida de no innovar, que significa paren las motosierras, no innovar, es provisoria. A partir de esa orden, se abre un juicio ordinario. Un juicio ordinario. Y un juicio ordinario demora 6 meses, un año y medio, donde va a venir la Municipalidad de Villa Allende a presentar las pruebas de que ellos iban a hacer una poda muy correcta o que era imprescindible sacar esos 200 árboles que tienen 300 años ahí en Villa Allende, Candela, o lo que fuera. Y estos otros, los amparistas, incluso de ONG que se dedican a cuidar los árboles, van a presentar sus pruebas de que, no sé, el bosque autóctono de Villa Allende está desapareciendo, y al cabo de un año y medio, dos, vamos a tener al final de un juicio ordinario, ahí sí, la decisión definitiva. Pero el amparo no es más que una medida provisoria, veloz, rápida, y así, miren, casi tirando los dados, déjenme que les diga, porque no se abre prueba, o a lo sumo, a las pruebas que sean así, mirá, me trajiste una filmación de estos otros, chau, decido con eso. ¿Me van comprendiendo lo que quiero decirles? Bien, eh, los que creen... Sí, Mariana, abrite el micrófono. Entonces, pero yo calculo que debe haber alguna condición para presentar un recurso de amparo, si no, habría miles y miles de recursos de amparo al día. Por supuesto, por supuesto. Vos sabés que la primera, a ver, yo, acuérdense, esto que yo hago acá con ustedes es por ahí una simplificación con finalidad
didáctica. Quiere decir que estoy haciéndoles una caricatura, exagerándoles a veces los rasgos, como una nariz más grande, o para que me comprendan rápidamente el instituto y el funcionamiento. Pero después ustedes tienen que empezar con el compendio de Vidar Campos a leer, a leer, a leer, digamos, ¿no? Incluso más, siguiendo con lo que dice Mariana, hay una frase que hoy se suele decir que no podemos caer en la ordinarización del amparo. ¿Qué será la ordinarización del amparo? Justo lo que dijo Mariana. Si escúchame, todos presentamos amparo, nunca vamos a hacer un juicio laboral, ni un juicio penal, ni un juicio... No, van a ser todos amparos, 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 amparos. No funciona así, no funciona así esto, ¿no es cierto? Entonces, pero quiero que tengan una idea de, a ver, las garantías constitucionales con sus tres vertientes, el habeas data, el habeas corpus y el amparo, háganse la idea de que para que les den bolilla, el dato tiene que ser, el hecho injusto tiene que ser torpe, grosero, visible. Si no es visible inmediatamente, torpe, grosero, como que están cortando un árbol de 300 años, unos brutos ahí que no saben podar, no te van a hacer lugar, ni al amparo, ni al habeas corpus, ni al habeas data. ¿Me entienden? Como una curiosidad, la vez pasada me tocó en seminario final, al final de la carrera, leer un excelente trabajo muy lindo de un estudiante que analizó, era una provocación el caso, pero muy bueno. Era un habeas data en Salta, de una persona que se ha cambiado su sexo en el DNI, era varón, ahora es mujer, de elección en su DNI. Era casi una provocación, porque él presenta un habeas data contra el obispado de Salta, que tiene ahí el dato de que cuando él tenía 2 meses fue bautizado como Fernando Antonio Gómez, le estoy inventando el nombre, ¿no? Y él quería que quedara asentado como que fue bautizada María Victoria Gómez. Se dan cuenta que era una provocación si estos otros del obispado están en contra de los cambios de sexo y qué sé yo. No quería apostatar de la religión católica, quería que le cambiaran, porque dice, hay una base de datos y están mal mis datos, porque yo tengo este nombre y ahí dice este otro nombre. Al final, la Corte Suprema le dijo que eso no tenía ninguna importancia porque era un dato histórico propio de una religión, nada más, que quedaba asentado que sus papás hace, no sé, 40 años habían hecho un acto religioso. ¿Qué incidencia tiene para el derecho esto? Así que, pero llegó hasta la Corte Suprema. El habeas data. Díganme si no era un caso interesante, obviamente que era para pelearlos a estos otros, pero era interesante. Los datos, los más importantes son los que yo les he puesto de ejemplos, digamos, ¿no? Eh, díganme si tienen alguna pregunta hasta acá. Y Profe, si no, disculpe, disculpe, sí, en forma como seguir el ejemplo del sexo con respecto a que ha sido histórico y todo lo demás. Hoy podemos casarnos con una persona del mismo sexo o incluso cambiarnos el sexo. Entonces, si ese habeas data estaba puesto por un tema de datos que ha sido Marcelo y hoy es Victoria, y se podría casar en la iglesia con otro nombre, ¿cómo cumpliría con la regla, perdón, de haber estado bautizado antes de casarse? bueno, es muy También, buena. Es muy buena la pregunta, Ivana, y creo que la respuesta desde el Estado fue las religiones. A ver, los de Boca dicen que tenés que, ¿cómo es? Ponerte una camiseta azul con una franja amarilla, y los de River es blanca con una franja roja, y los musulmanes no comen cerdo, y los católicos dicen que no sé qué. Es un tema no estatal,
Esa fue la respuesta que dio el Estado. Y no le alteren nada a los fines matrimoniales civiles, porque Bien. a los fines del matrimonio religioso, Ivana, le van a decir que no lo casan, si no me Claro, equivoco, porque estos otros, es así otro. como no te dejan entrar al club de Boca si vas con una camiseta de River, hasta te van a querer pegar, porque es una especie de provocación, supongo. En esto no tenía otra incidencia, digamos, ¿no? Eh, Nosotros tenemos derecho al uso sin discriminaciones de todo lo que sean ambientes públicos. Por ejemplo, voy a un dispensario del Estado o pido a un juez que atienda mi caso. En esos casos, absolutamente no puede haber ningún tipo de discriminaciones. Pero si yo me quiero unir al club de los mayores de 60 años, y posiblemente si tengo 25, me van a decir que no me admiten. Y si me quiero unir al club de los que no comen cerdo, que son los judíos o los musulmanes, y yo digo que me quiero unir, pero que quiero comer cerdo y no quiero que me discriminen, es posible que sea razonable que me digan, no, mira, este es el club de los que no comen cerdo, qué sé yo, digamos. Como una curiosidad, les cuento, pero sin faltar el respeto, ¿no? Les cuento que en defensas orales yo siempre saludo con un beso a todos mis alumnos. ¿Qué tal? Soy el profe Rodolfo Lemos. Adelante, bienvenido. Y una vez, una mujer de unos 40 años me dijo, no, perdón, yo le doy la mano, porque en mi religión no damos un beso, salvo a nuestro marido. Bueno, sí, cómo no, mucho gusto, soy el profe Rodolfo Lemos. Me explicó que es dentro de los judíos hay un grupo que incluso las mujeres usan peluca, no me acuerdo cómo era el nombre específico, pero me pareció, a ver, un dato más que voy conociendo y no le puedo culpar de que me esté discriminando no dándome un beso, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá en los derechos constitucionales es muy interesante porque tenemos que lograr inclusión y diversidad. Las dos cosas. Si ustedes logran inclusión y diversidad al mismo tiempo, se ganan el Oscar de los constitucionalistas, porque buena parte de todo el problema es al mismo tiempo lograr una inclusión, pero permitiéndole a cada uno que maneje su individualidad. Y en esto la clave está en la razonabilidad. Esa palabrita, si no hay razonabilidad, no podemos plantear la inconstitucionalidad. Pero habiendo razonabilidad, por ejemplo, yo la vez pasada les puse, si no me equivoco, el ejemplo, una discriminación razonable. Resulta que el Estado quiere nombrar a un médico pediatra empleado estatal y pone una serie de condiciones. La primera, que sea médico, che. La segunda, que sea pediatra. No sé, esas no son discriminaciones no razonables. ¿O me comprenden? Pero al mismo tiempo tenemos que evaluar si la discriminación es razonable o no. Yo les puse el ejemplo bien complicado de pedir antecedentes policiales. ¿Se acuerdan? En este que iba a cortar el pasto a la plaza, ¿no? Este, ven que nos estamos metiendo en problemas jurídicos complejos. Sí, ahí tengo una mano levantada de Ariel. A ver, decime, Ariel. Sí, profe, Te disculpe escucho. que no tenga el video, estoy trabajando justo, estoy viendo por el Sí, no, teléfono. no te preocupes, Ariel. Tengo una consulta. En el caso de la presentación del habeas corpus, porque tengo entendido que a veces los internos lo presentan por puño y letra, no solamente con un abogado, y el habeas, el amparo, leí que también se puede presentar sin medio de un letrado. No sé si estoy en lo correcto. Ariel, ¿vos sos parte del servicio penitenciario? No, personal policial, Personal policial. de Córdoba. Vos sabrás, Ariel, que en esto
también nos movemos con una razonabilidad. Entonces, si vos le dejas a todos los internos de todas las cárceles de Argentina que simplemente de puño y letra te digan apelo, te van a estar presentando todos los días los 20.000 internos un habeas corpus por día. Vos sabés que es así, Ariel. O un amparo cada uno todos los días. Entonces, tratamos de no usar demasiado rigor formal, pero también de limitar razonablemente porque necesitamos que el sistema funcione. ¿Me estoy explicando, Ariel? Sí, sí, sí. Y en el caso de que fuese un amparo, ejemplo, sacamos lo que es la parte de internos, parte de una cárcel. En caso, no sé, de un administrativo, amparo por, no sé, X causa, porque tengo varias en la cabeza, pero bueno, X causa, se puede o no presentar, como lo leí, personalmente o debe ser ante un letrado. Hasta donde yo me acuerdo, esto siempre tiene que tener el patrocinio de un letrado que da fe, por así decirlo, entre comillas, de que hay razonabilidad inicial en tu derecho. Y aún así, en muchos casos, hay un rechazo que se llama rechazo in limine, que simplemente ni te dicen por qué te lo rechazaron. Rechazo in limine, no, mira, ni te lo leo, porque no hay ni razonabilidad. Entonces, esta es una materia, digamos, que en los casos más obvios, por eso yo les decía, háganse a la idea de que esta clase de garantías funcionan para casos torpemente manifiestos, visiblemente manifiestos, no para casos dudosos, donde mirá, tengo que hacer todo un estudio del asunto que me va a llevar 1 año y medio y tengo que llamar a 15 peritos para que me diluciden este asunto. Es para casos manifiestos, visibles, casi que groseros, torpes, digamos, ¿no? Eh, Estaba viendo un caso de un alumno de una universidad nacional, carrera, no voy a decir la carrera, donde tiene que presentar, igual que ustedes, en seminario final, un trabajo final de grado para recibirse. ¿Ok? Pónganle que el profe te tiene inquina y se demora, te dicen que no, cursaste de nuevo seminario final, por segunda vez, 6 meses más. Bueno, hay un punto, este alumno hacía 4 años, 4 años que le estaban rechazando la tesis propuesta. La había cambiado ya 3 veces. El tipo poco menos se quería tirar desde el balcón del piso 20. El caso para presentar un recurso de este tipo tiene que ser un caso visible, manifiesto, donde vos decís, che, escuchame, no casos dudosos. ¿Sí? Yo quiero que ustedes se vayan quedando con esto. Acuérdense del ejemplo pavo de los árboles de Villa Allende, que Candela sabe dónde es Villa Allende, en Córdoba. Quédense con eso como concepto, ¿sí? Ahí tengo una mano levantada de BC. No sé quién Sí, es BC. perdón, estoy sin luz, por eso se ve tan oscuro y con ¿Y poca cómo es tu batería. nombre? Belén Sebey, no se me entró con siglas el Teams. Le quería Bueno, Belén. consultar los límites para el habeas data de lo que son la información sensible. Y un caso por ahí aplicable es el tema de los recibos de sueldo de las personas que trabajan en el Estado y creo que hay una ley también para que los recibos de sueldo de los funcionarios sean públicos o de ciertos funcionarios. ¿Cuál es el límite ahí o cómo se acredita que es un dato sensible que requiere por ahí no ser público y cómo es el tema de los funcionarios? Belén, esa es una de las mejores preguntas que me han hecho hoy día. Hoy me han hecho muy buenas preguntas todos. La de Ariel de recién también. Mariana hace un rato, muy buenas todas las preguntas. Te voy a poner 2 ejemplos, Belén. Lástima que se me fue, Belén. Se apagó la luz del No, todo. perdón, apago la cámara porque tengo muy poquita batería. Por eso, Bueno, pero sigo Belén, escuchando. bueno, no hay problema. Déjenme que yo presente mi queja también y si me apagan las cámaras. Pero Perdón, perdón.
Fíjate, te voy a poner dos ejemplos, Belén, y ojalá que no se te corte por falta de batería. Uno, legislatura provincial de la provincia de Córdoba, que esto Candela, que es de Córdoba, lo debe haber leído en el diario. De pronto, los medios de prensa piden a la legislatura provincial de la provincia de Córdoba el listado de todos los asesores que tienen los legisladores. Los legisladores son 70. Ellos dicen, no tengo más que un asistente que me da un café de vez en cuando, somos requete austeros. 70 legisladores hacen un listado, resulta que hay 1.600 sueldos que se pagan en la legislatura de Córdoba. La prensa pide el informe nombre por nombre, con sueldo y quién es de cada legislador. ¿Has escuchado este caso, Candela, vos que sos de Córdoba? Ese es un caso donde el gobierno provincial, con toda malicia, por supuesto, en estos tiempos de casta y todo este asunto, ¿no? De los privilegios de los políticos, ¿qué alegó el gobierno provincial para, viéndose acorralado, a que no adivinan qué alegó? No podemos violar, Belén, los derechos de estos trabajadores, que tienen derecho a que nadie conozca si ganan 600.000 pesos o ganan 3 millones de pesos. Y del otro lado dijeron, sí, macho, pero perdóname, esto funciona para lo privado. Vos cuando sos empleado público estatal, como Rodolfo, Mariana, Fernanda, Cristian, todos hacemos una polla con nuestros impuestos para pagarte tu sueldo, es más importante el derecho constitucional a la transparencia y a la rendición de cuentas que yo tengo como ciudadano que el derecho a la intimidad que tiene este otro como empleado público. Pero a su vez, estas son categorías que están en discusión. Por eso me encantan las preguntas de Belén o las otras que hemos tenido hoy, porque nos meten en los temas difíciles. Difíciles. Mirá, para serte sincero, no hay una solución clara. Si yo les digo, ¿está bien aplicar tormentos inhumanos sobre un ser humano? Está mal. Chao. En mi opinión es categórico, no hay matices. Pero en esta clase de cuestiones sí los hay. Segundo ejemplo, ustedes saben, no sé si hago bien en decir esto, pero yo en 2017 fui candidato a diputado nacional por un partido de la provincia de Córdoba. ¿Cuántos votos saqué? 3 votos o 4, muy poquitos votos. Pero fui candidato a diputado nacional. Primero precandidato, pasamos a candidato, quinto puesto en la lista. Concreta y específicamente, me pidieron que yo debía presentar, ya como candidato a diputado nacional, un detalle a que no adivinan qué. Del patrimonio que tenía. El patrimonio, yo tenía mi auto, tenía unos lotes en la sierra, obviamente que no puse que tengo 15 corbatas y 4 pares de zapatos, esas estupideces no, pero Esa es la el auto gente que de día y tengo, hora. plata en el banco, y tenía en ese momento 3 lotes en la sierra que ya no los tengo más. Ahora bien, ¿a qué fines? De hecho, creo que, por desgracia, si googlean y se meten a googlear, está ahí mi declaración de bienes del año 2017, en que el profe tuvo un arranque de locura y se metió en este asunto que es de loco, ser candidato a diputado nacional. ¿A qué fines? A los fines estos. Si yo hubiese sido electo en aquel año 2017, el Estado tiene derecho a hacer una comparación entre mi declaración de bienes del 2017 y mi declaración de bienes en el 2021, 2023, cuando egreso de la función pública. Y comparar. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que enriquecimiento sin causa, macho, por coimas. ¿Me entienden? Ese es el sentido de esa declaración. ¿Saben lo que yo pensé? Qué bueno. Yo les digo porque lo viví personalmente.
qué bueno que esta declaración, bueno, si la googlean mucho creo que la encuentran por ahí, pero esta declaración en principio queda guardada. Guardada. ¿Por qué? Porque no es razonable ni justo que cualquier persona, a veces alguno que tenga odios contra los políticos, sepa cuál es la casa donde yo vivo, no sé, hay una parte de intimidad que yo también quiero resguardar. No tengo ganas de que sepan que soy dueño, qué sé yo, de un edificio en el centro. No, no tengo ganas. ¿Mm? Entonces, esa parte disuade, les digo por conocimiento de causa, disuade a muchas personas con vocación política a decir, mira, no sé, che, porque se transparenta todo. Yo era pobre en ese momento, tenía mi auto y 3 lotes en la sierra, pero si vos tenés muchos bienes y vas a quedar visibilizado, expuesto. Por eso se dice, mira, en la declaración hace público que tiene 7 casas o 18 autos, pero no digas, casa ubicada en tal lugar, casa 2 ubicada en tal lugar, casa 3, porque los de la contra, del otro partido político, van y te tiran huevos y te hacen un scratch para molestarte, para pelearte. La política es muy sucia, digamos, ¿no? Entonces, a ver, hoy ya no estoy más en política y a que no saben qué. Digo, que muestren todo, que muestren todo. Pero cuando a mí me tocó, mira, no me gustó mucho. Me sentí medio incómodo, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque hay un choque. Hay un derecho a la intimidad, pero al mismo tiempo hay un derecho en lo que es la cosa pública de transparencia, de transparencia. Si yo no hubiese pasado por esa etapa, posiblemente yo tendría una opinión sin matices. Escúchame, que muestren todo, que muestren todo. Como a mí me pasó, mira, no sé si me convence, a ver, que guarden la declaración, que solamente la pueda ver un juez si hay una denuncia en mi contra, pero que no quede todo expuesto absolutamente a todo el mundo. Entonces ahí se me fue Belén, me parece, o está por ahí. No, estoy. Bueno, Belén, fíjate que hay 2 ejemplos. Uno, posible funcionario público, diputado de la Nación. En el otro, empleados de la legislatura, que empezaron diciendo, tenemos un asesor por cada uno y de vez en cuando nos convida un café. Resultó que había 70 legisladores y 1.500 empleados. No sé yo cuánto da cada uno, pero no me da uno por uno. 70, 70. Resulta que eran 1.500. Entonces, ven que hay una tensión. El Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba hizo una presentación, Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba, presentación pidiendo que se defienda la intimidad de sus agremiados, que no se exhiba con nombre y apellido los recibos de sueldo. Si querés decir que en promedio ganan 2 millones de pesos, decilo. Pero no digas que Cristian Cárcamo, empleado de la legislatura, Cristian, gana puntualmente. Acá está la foto, y en la foto de los 3 hijos y la foto del frente de su casa. No, Rodolfo, y una consulta ahí, así. Si sí. en el caso que yo fuese privado, que fuese empleado privado, ¿me podrías salvaguardar eso? ¿Dentro de una Siendo candidatura? empleado. Perdón, ahí me parece que me perdí. ¿Cómo es la pregunta, Cristian? O sea, siendo privado, yo también fui candidato por un partido también, pero nunca me pidieron ningún tipo de documentación de ese tipo, solamente la que se usa para ser candidato. Bueno, ¿a qué candidatura era la tuya? Era una concejalía local. Bien, cada municipio pone en sus ordenanzas cuáles son las condiciones para que exhiban su patrimonio los candidatos a concejales. Probablemente en el caso tuyo, Cristian, no estaba previsto esto que sí está previsto para ser candidato a diputado nacional.
Entonces, es eso. En general, ámbito privado, cada uno honestamente gana su plata como mejor le parece. Todo lo que estamos hablando guarda relación con lo público. Porque escúchame, pagamos los impuestos todos, que aquel otro muestre que es austero. La Perfecto. próxima clase les voy a contar una historia, pero ahora ya no, porque son las 9:10 de la noche. Te saludo, Miguel, que te veo ahí, un gusto de verte. Les voy a contar la historia de Elpidio González, y le pueden anotar si quieren, porque por ahí la van ¿De quién? leyendo. ¿De quién? Elpidio, miren qué nombre raro. Elpidio González fue vicepresidente de Marcelo Alvear entre 1922 y 28. Y en la historia vale la pena porque guarda relación con las jubilaciones de privilegio. Nada menos. Así que después, si tienen ganas, buscan por ahí en Wikipedia la historia. Le hago una Sí, Belén. consulta. Usted dijo que los municipios tienen autonomía respecto a la presentación de las declaraciones juradas. Siguen siendo En este obligatorias, caso, pero pueden no hacerlas públicas o pueden ser no obligatorias. a ver, la regla en general que está dando vueltas hoy es, yo presento mi declaración de bienes y eso se guarda. Se guarda. Cuando yo egreso, si hay una denuncia sobre mí que dicen, escúchame, anda en un 4 Mercedes-Benz de 4 colores distintos y tenía un Fiat 600, el fiscal va a pedir mi declaración de bienes cuando era candidato, mi declaración de bienes cuando egreso y va a testear las dos. En principio esa es la regla, digamos. En esa regla, por cierto, hay algunos sistemas provinciales y está el sistema nacional que son más o menos transparentes al público, ¿sí? Y los municipios pueden o no armar sistemas más o menos exigentes. Casi todos los municipios incluyen eso para la Secretaría de Obras Públicas. La Secretaría de Obras Públicas es la que normalmente maneja la plata y coimean los deshonestos, porque hay un montón de gente honestísima, ¿sí? Pero es un tema largo para hablar. Y solamente les dejo esto y les hago el spoiler, si me dejan. Elpidio González vendía betunes. Betunes. A mí me gusta tener buenos zapatos como buen abogado, me gustan los cueros, lustro mis zapatos con betún. Año 38, Elpidio González, ex vicepresidente de la Nación, vendía betunes, zapatería por zapatería. En esa época había locales que arreglaban zapatos, que hoy los tiramos, no sé, hay pocos zapateros. Él no tenía hijos, no tenía esposa, no tenía padres y era pobre. Habían pasado ya 10 años, 11, que había dejado la función pública. El medio con el que se ganaba la vida era ese. Enterado el presidente de la época, que era el presidente Ortiz, le manda plata. Y él se niega a aceptar la plata. No hizo nada extraordinario, de hecho fue un político bastante mediocre, no tenemos ningún libro escrito, no se destacó en ninguna materia en particular. Fue vicepresidente de la Nación de Alvear. Sin embargo, nos ha quedado esto, porque él hablaba contra el lujo monárquico y a favor de la austeridad republicana. Pero no solo habló como les estoy hablando yo, él lo hizo vida. Él vivía en una pensión, lo descubrieron, entre comillas, piedra libre por Elpidio González, porque estaban demoliendo manzanas en la avenida 9 de Julio, porque en la avenida 9 de Julio, 3 kilómetros, demolieron cada una de las manzanas centrales, y eran en su mayoría pensiones, inquilinatos. Y en una se encontraron con el ex vicepresidente de la Nación, que pidió unos días hasta buscar otro lugar donde vivir. El presidente, enterado, le manda plata con edecán, se niega. Porque no saben qué dijo el presidente. Che, escúchame, vamos a votar una ley
porque todos los presidentes y vices son millonarios, pero ¿qué pasa si alguno no tiene recursos? Hay un problema de decoro, dijo el presidente Ortiz. Decoro, escúchame, no puede estar casa por casa vendiendo latas de betún, marca Colibrí. Escúchame, esto no es decoroso. Votan, sale la ley de jubilación de privilegio para los presidentes y expresidentes. Por ejemplo, Adolfo Rodríguez Sá fue presidente 7 días después de la renuncia de Fernando de la Rúa y cobra jubilación de presidente de la Nación, que el monto es el equivalente a un juez de la Corte Suprema. 12 millones de pesos por mes. Bueno, votan la ley. ¿Saben cómo termina la historia? Se negó. Se negó. El Pide González dijo, no, renuncio al beneficio que me otorga esa ley. Yo no hice política para salvarme. Siguió vendiendo betunes, zapatería por zapatería. Les cuento más, cuando ya tenía 70 años, la empresa lo puso con una máquina de escribir, ya no casa por casa, a que le mandaran intimaciones a los zapateros que no pagaban, no sé, los pedidos, le mandaban los pedidos y mandaban las latas de betún y algunos se demoraban en el pago y el que les mandaba una carta diciendo, oiga, usted está demorado 7 días, era Elpidio González, ex vicepresidente de la Nación. Es muy simpática la anécdota porque mucha gente se demoraba a propósito en los pagos a la firma Colibrí para recibir una carta firmada por Elpidio González que les decía que les pague, que están demorados en el pago. Él murió pobre en el año 50. No existen hoy otros ejemplos que les pueda dar como ese, pero se los destaco. Una cosa es lujo Profesor. monárquico, otra cosa es austeridad republicana. No fue una persona brillante Elpidio González, pero nos dejó ese tamaño de ejemplo por el cual hoy lo recordamos. Les pido que lo googleen, lo busquen después. Che, disculpen si me he hecho toda esta digresión y la perfecto. pucha, mirá la hora, ¿qué? Perfecto. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene, ¿les parece? Voy a Dale. tratar mañana en el día de Perfecto. tenerles corregidos todos los TP que faltan. Y les mando un abrazo a cada uno. Nos vemos la semana que viene. No, profe, gracias. Gracias. Un gusto.